Hola, hola, y los saludo nuevamente desde ELCC, Educación, Lenguaje, Cultura y Comunicación. Recuerden que mi nombre es Sonia Rodríguez, su profesora de español. Y bien, después de algunos días de ausencia por exceso de trabajo y múltiples ocupaciones, hoy estoy de nuevo con ustedes. Seguidamente a nuestro video sobre las palabras interrogativas del español, surgieron algunas dudas, inquietudes, preguntas sobre el empleo de dos palabras fundamentales en español, ¿qué y cuál? Y bien, creo que así como para muchos de mis estudiantes, estas dos palabras generan confusión, muy seguramente también para algunos de ustedes. Y hoy estoy aquí para tratar de aclarar aquellas dudas y sobre todo para explicarles de manera muy fácil cómo determinar cuándo usar estas palabras. Recordemos que hemos aprendido a lo largo de nuestros años de estudio que la palabra qué es el equivalente en inglés a what. Y también nos han enseñado que la palabra cuál o cuáles es equivalente a la palabra which en inglés. Debo decirles que en muchas ocasiones esto puede ser cierto. No siempre son palabras intercambiables, pero tienen una raíz bastante particular. Miremos, por ejemplo, cuándo podemos emplear ambas palabras, pero dependiendo de la intencionalidad que tengamos como hablantes. Ejemplo. Vamos a emplear la palabra cuál y la palabra qué para sugerir una selección dentro de un grupo de objetos o alternativas. Miremos ambas palabras en este contexto. ¿Cuál? ¿Cuál de las casas es más cara? ¿Cuál? Veamos entonces la fórmula para emplear esta palabra. ¿Cuál? Más el verbo o una preposición. ¿Cuál de las casas es más cara? ¿Cuál es o cuáles son las ciudades más grandes del mundo? Ahora veamos estos mismos ejemplos con la palabra qué. En este caso empleamos qué más el sustantivo, no el verbo. ¿Qué casa es más cara? ¿Qué casa? ¿Qué ciudad o qué ciudades son las más caras del mundo? Recordemos, ¿cuál? Más el verbo o la preposición, ¿qué? Más el sustantivo. Ambas fórmulas para practicar o para mirar dentro de una selección de varias alternativas. Recordemos también que cuál es la palabra en singular y cuáles es la palabra en el plural. Muy bien, vamos a continuar con nuestra segunda regla para emplear estas palabras que generan un poco de confusión. Muy bien, ¿qué? Utilizamos o empleamos esta palabra interrogativa para requerir información, súper importante. Por ejemplo, ¿qué hace un abogado? ¿Qué dirá Pedro? ¿Qué día es hoy? Información. Y ahora volvemos nuevamente a un ejemplo en el cual podemos emplear ambas palabras, es decir, son intercambiables, ¿qué o cuál? Y esto lo hacemos para hablar de las preferencias. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Qué más el verbo? ¿Qué prefieres? ¿La carne o el pescado? ¿Cuál prefieres? ¿La carne o el pescado? Vamos a notar que ambas palabras están seguidas por un verbo y en ese sentido deberás recordar que podemos emplear cualquiera de las dos. ¿Qué prefieres? ¿El vestido rojo o el amarillo? Como podrán ver, yo elegí el rojo hoy.
¿Cuál prefieres? ¿La chaqueta de invierno o un suéter liviano para el verano? ¿Qué prefieres o cuál prefieres? Muy bien, y continuamos entonces. Vamos ahora a emplear ambas palabras seguidas de un verbo, pero ambas con intencionalidades distintas o diferentes. Miremos la palabra cuál más el verbo para preguntar por información general. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Otro ejemplo, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Martín o Felipe? ¿Cuál? Empleamos también la palabra qué seguida de un verbo, pero esta vez con una intencionalidad distinta. Vamos a emplearlo para preguntar por un consejo. Ejemplo, ¿qué piensas de mi nuevo trabajo? O, ¿sabes, María? Tengo una entrevista de trabajo y no sé qué ponerme. ¿Qué crees que puedo llevar? ¡Excelente! Tenemos entonces dos ejemplos que siguen la misma regla, cuál más el verbo, qué más el verbo, pero con intenciones distintas. ¡Excelente! Y quiero agradecerles una vez más por acompañarme. Espero que les haya servido mucho esta clase. Pues como lo mencioné desde un comienzo, a algunas personas les cuesta trabajo o un poco de dificultad saber cuándo emplear qué o cuál. Gracias y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Mi nombre es Sonia Rodríguez, su profesora de español. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.